¿Qué tal, amigos? En Santa Elena, la señal de Brisa TV nos permite estar con ustedes. Nos acompaña ya José Serrano, ministro del Interior, con quien conversaremos acerca de algunos temas que han estado circulando en las redes sociales y que podrían provocar inquietud en la ciudadanía. Además, la resolución de un último caso de secuestro. Bienvenidos. Muchísimas gracias, señor ministro, por haber aceptado esta invitación. Un éxito más respecto a la solución de secuestros. Un secuestro que desgraciadamente fue amplificado un poco por las redes sociales. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias. Sí, yo creo que más allá de un éxito, creo que es el ir recuperando la paz y la tranquilidad de manera permanente que requerimos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Este año hemos tenido 3 secuestros en concreto, de los cuales hemos resuelto 2 con la UNACE y las diferentes unidades de la policía. Uno se resolverá en las próximas horas. El año pasado tuvimos 9, se resolvieron los 9. Respecto al mismo periodo de este año, perdón, señor ministro, ¿hemos bajado comparado a mayo del año considerablemente, pasado? Considerablemente. El año 2013 tuvimos aproximadamente 14 secuestros. Lastimosamente ahí tenemos todavía un secuestro que está por resolverse, pero se resolvieron 13. Y obviamente los años anteriores hemos tenido 30, 40 secuestros, ¿no? Cuando usted dice, señor ministro, no se han resuelto estos irresolutos, ¿significa que la persona sigue en manos de sus captores? Tenemos una persona que fue secuestrada en el 2013 que sigue secuestrada. Es la única persona que está en este momento en esa situación. Los otros secuestros... ¿Hay certeza de la vida de ella? Sí hay certeza y obviamente lastimosamente está fuera del país, lo tienen secuestrado en otro país, pero estamos trabajando con las unidades y obviamente aspiramos a que en los próximos meses esta persona esté liberada. Pero de todas maneras yo creo que no podemos ya hablar de una industria del secuestro en el país. No se han pagado rescates por ninguno de estos secuestros y lo fundamental es que la resolución de los mismos se ha dado sobre la base de un análisis técnico, por fuentes, de un análisis muy profesional de la Policía Nacional. Por ejemplo, en el último secuestro que tuvimos del chico Mateo, pues fueron 3 unidades las que trabajaron. Fue la DGI, la UIAD y la UNACE. Si bien la UNACE estuvo a la cabeza, pero tuvimos cerca de 220 miembros de la institución policial en esta acción. Lo fundamental acá era resolver el secuestro y obviamente rescatar al niño. Eso era lo fundamental. Ahora, usted puso recientemente, ayer si no me equivoco, un llamado para que se entregue el autor de este secuestro y con la posibilidad de ponerlo dentro de la lista de los más buscados. ¿Por qué no ponerlo de una sola? ¿No es un delincuente común? Sí, bueno, este individuo opera con 2 personas más. Ellos planifican desde hace algunas semanas, incluso un mes por lo menos, el secuestro de este chico y nosotros logramos identificar a las 3 personas, pero el cabecilla de todo esto es este individuo de apellido Tobar, que lo vuelvo a señalar, y que nosotros le hemos dado plazo que se entregue hasta el día miércoles. Mañana. Sí, exactamente. Así que vamos a esperar hasta el día de mañana. Caso contrario, lo vamos a subir a la lista de los más buscados, porque obviamente tenemos que cumplir una serie de trámites para que efectivamente ese nombre lo podamos dar a conocer a la ciudadanía. Pero este individuo tiene que saber que él tiene una mujer, que tiene 2 hijos, es decir, que mucha gente va a salir perjudicada efectivamente por su acción irresponsable e ilícita también. Entonces, en esa perspectiva yo creo que es fundamental volver a conminarle a este presunto delincuente que se entregue a las autoridades y que ahí obviamente frente a la justicia argumente, ¿no es cierto?, las razones de su acto doloso. Por supuesto. Ahora, decíamos al comienzo que este hecho fue un poco amplificado por las redes sociales. Ahora, en estas redes sociales estuvieron circulando chats, conversaciones y posibilidades de secuestro, eventuales secuestros que se habían estado fraguando, que había bandas que estaban esperando a los niños a la salida de los colegios. ¿Qué hay de cierto de eso? En los medios de la sierra y de la costa, sobre todo en los chats que tienen madres de familia y todo eso, circularon 2 versiones. Una
escrita que señalaba de bandas de extranjeras que estaban secuestrando a los niños en parques, en cines, en centros comerciales, en escuelas, en canchas de fútbol, es decir, simplemente el país del caos, ¿no es cierto? Y de igual manera, por un medio de una grabación de audio, también estaban circulando estos mensajes. Nosotros también habíamos combinado a los responsables de esto a que pidan una disculpa pública al país, porque todo esto es una burda y falsa aseveración. El día de ayer a mí me han llamado a través de una persona 5 madres de familia con quienes he hablado, y ellas obviamente han pedido una disculpa señalando que ellas son las que generaron esos mensajes. Mire usted la ahora, sin mala fe. Yo no puedo aseverar eso, Juan, porque definitivamente yo creo que quien da esta suerte de alarma, ¿no es cierto? Y esta se viraliza como estos últimos 15 días en el Valle de los Chillos, en Quito, en Guayaquil, en Ibarra, por ejemplo. Para mí, obviamente, quieren hacer un daño a la sociedad, porque generar un rumor de esa perspectiva, para mí no tiene otro objetivo que hacer daño a la sociedad, hacer daño al proceso democrático que estamos viviendo en el país. Yo quiero insistir en esto, ¿no? Y ese es por lo menos mi análisis, es decir, como no ha dado resultado todo el pánico que se pretendió plantear frente a una supuesta crisis económica que nunca se dio, frente a un código o una ley de justicia laboral que efectivamente va a beneficiar a los trabajadores, frente a una intervención importante en un fondo del magisterio, que en realidad para mí es acabar con una de las mayores mafias que tenía el país, ¿no es cierto? Entonces, como nada de eso surtió efecto, entonces generemos este pánico de acá. Pero de todas maneras... ¿No es hilar muy fino en eso, señor ministro? No es hilar fino, porque en realidad yo no encuentro otra consideración, Juan, para que efectivamente se plantee una lógica, ¿no es cierto? Secuestra a un niño, inmediatamente sale el mensaje que no saquen a su hijo a la esquina, no vayan a ningún lado, mantengan a sus hijos encerrados en la casa, y obviamente generando una suerte de pánico, los colegios teniendo que dar normas de seguridad, algunos otros colegios con más responsabilidad, obviamente nos han llamado y nos han dicho que hay de cierto en esto, y obviamente hemos podido enviar nuestros oficiales a las escuelas a que informen de que todo esto es mentira. Yo creo que con la resolución del secuestro del último fin de semana, pues queda totalmente claro que esto, en primer lugar, fue un caso aislado y que estamos en una lógica importante de disminución de delitos de secuestro en el país. Para mantenernos dentro de las redes sociales, en estas circularon fotografías espeluznantes respecto a un tráfico de órganos que les estaban extirpando a menores de edad. ¿Cómo está la investigación de esto que usted, de acuerdo a lo que conozco, decía que esto ya se dio en el Perú? Sí, tenemos ya identificadas a 2 personas, que no son las 2 madres de Ibarra que retuitearon o reenviaron el mensaje, no son las 2 señoras, pero son 2 personas que hicieron este montaje burdo. Estas imágenes salieron en el Perú, salieron en Argentina, salieron en México, en años anteriores. Desde hace 3 años se vienen ocupando estas imágenes en otros países. Incluso se sacó el rostro de un hombre y de una mujer y se decía, estos son los secuestradores para tráfico de robo de órganos de niños. Sin embargo, esas 2 personas tuvieron un problema legal en Mendoza y son argentinas y están detenidos en la Argentina. Entonces, es inadmisible en realidad. Ya hasta suena, yo diría que es risible esto, pues, ¿no es cierto? Más allá de la preocupación que nos debe dar a todos, que ya tratar de generar esta lógica de inseguridad, mostrando a niños con su vientre abierto y todo eso, cuando eso hemos conversado con médicos especialistas en trasplantes y ellos nos han dicho que es simplemente imposible sacar un órgano en un domicilio, en un hueco, en una bodega, en donde sea, y trasladarlo a otro país. Claro, porque necesita ciertas... O sea, en el tema de carne para consumo se necesita una cadena de frío. En el caso de un órgano vivo, cosa, por favor. Entonces, en realidad son temas burdos. Pero yo creo que, insisto, más allá del daño que le puedan hacer, además, esto tiene una gravísima connotación, Juan. Y es que esto es un poco como el cuento del
del lobo, ¿no es cierto?, y la oveja, ¿no es cierto? Sí. Ya viene el lobo, ya viene el lobo. Entonces resulta ser que se están generando tal cantidad de aberrantes mentiras, de noticias de pánico, rumores de pánico, mentirosos, falsos, que algún momento efectivamente cuando haya que usar las redes, no vamos a creerlas. Que aspiremos que nunca tengamos que usarlas, pero algún momento que debamos usar las redes para dar una información veraz, pues simplemente ya nadie va a creer. Veía que, por ejemplo, en la Floresta se está utilizando en la Floresta, en la ciudad de Quito, se está utilizando las redes del WhatsApp particularmente para informar de atracos y cosas así y reaccionar comunitariamente. Sí, ahora lo que hemos hecho con la policía es el sistema de chat seguro. Ya. Entonces, para no utilizar las redes, por ejemplo, tenemos todo el sistema de chat seguro con los deportistas que están en la Carolina, que están en el Bicentenario, en el Metropolitano, en Quito. Estamos utilizando ya también en otras ciudades y en algunos barrios como en la Floresta, como en Iñaquito y en algunas otras, en Jipijapa y en prácticamente todos los barrios de Quito, los ciudadanos van donde el policía del UPC dan su número e ingresan al chat del barrio. Entre ellos, a través del chat, informan inmediatamente, veo una persona extraña en tal esquina, veo tal novedad. ¿Y resultados ha habido con esto? Ya hay grandes resultados, grandes resultados. Hemos tenido en el sector de la Jipijapa cerca de 7 detenidos solamente por información que entregan los ciudadanos por el chat. Y obviamente es una alarma que se da, anónima, sigilosa, ningún ciudadano corre ningún riesgo. Claro. Y además hay una lógica muy interesante porque también los vecinos, sin conocerse físicamente, pero están en contacto a través del chat, entonces muchas veces hacen un chiste, muchas veces hacen alguna cosa así. Y también amistad, traban una red. Exactamente, a través de su chat privado, ¿no es cierto? Entonces, la policía también da consejos a través del chat y esto nos está generando resultados importantes. En otras palabras, estamos pasando de una policía que era totalmente desconocida para los ciudadanos a una policía que está en el barrio, que tiene nombre y apellido y va dando resultados. Señor ministro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y recuerden, todo lo que sucede en las redes sociales no siempre es cierto. Acudamos a quien tenga certezas para la utilización apropiada de este que puede ser un vehículo excelente para información y para comunicación. Hasta una próxima oportunidad.